vacunación contra el COVID. Tenemos rayos X de las propias aduanas para el puerto de Jaina, que ha sido una donación de HIT Jaina, que vamos a hablar de estos rayos X. Entonces, también está otra victoria judicial de Lula y la ratificación en RD de la desinclusión de pruebas en portugués, entre otras cosas. Pues así es. En primer lugar, quiero desear la pronta recuperación de Jaime David Fernández Mirabal, el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, que ayer fue recluido en cuidados intensivos en el Centro Médico Moderno a causa de un fuerte dolor de pecho. Entonces esperamos que Jaime se restablezca de esta situación. Sé que él quedó muy afectado por la reciente muerte de su hermano Jaime Enríquez. Y entonces ahora se presenta esta situación con él. Así que deseamos la pronta recuperación de Jaime David Fernández Mirabal. Quiero desear también pues a José La Luz que tenga éxito, ¿no? en este debate que hoy va a sostener con Laje, que ambos pues puedan ahí expresar sus ideas que tienen distintas frente a un tema y que ese debate resulte edificante, que en definitiva no estemos pues preguntándonos quién ganó, sino qué se aportó, qué queda en torno a las personas que quisieran edificarse sobre las distintas posiciones sobre una temática. Así es que éxito a ambos en el debate, pero de manera especial a nuestro compañero José La Luz. Entonces, señores, miren, vamos a hablar de estos temas que tenemos aquí. Vamos a ver el orden. El primer tema al que quiero referirme es al de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Ayer las autoridades explicaron, tanto la vicepresidenta como el ministro de Salud, cuál va a ser la metodología a seguir. Y están actuando por el librito. Están actuando de manera correcta. Si las cosas se siguen haciendo así, pues vamos a tener una campaña de vacunación exitosa en la República Dominicana y ese es un punto de partida importante para cualquier cosa. ¿Qué explicó el ministro de Salud en el día de ayer? Bueno, señores, esta vacunación que vamos a iniciar a partir de este miércoles 24 es para la segunda aplicación de la primera dosis. Es decir, vamos a completar el trabajo que ya iniciamos y que si no se completa, pues es igual que no haberlo hecho. Es igual que haber lanzado al desperdicio el tiempo y los recursos que ya se invirtieron en la primera jornada. Entonces, hoy se inicia este proceso y el proceso será similar al anterior. Si hoy se inicia con 900 personas, fue porque así se inició. Entonces, cada día le corresponderá a la misma cantidad de personas que se vacunó ese día en la primera jornada de vacunación. Hay que motivar a la gente a que acuda, que el que fue la primera vez, señor, tiene que ir, señora, tiene que ir ahora a la segunda dosis. Esta es la dosis clave. Ahí por lo menos ya hay una situación menos preocupante para el país,
porque si ya tenemos 800,000 personas que fueron abarcadas en la primera jornada y en esta jornada logramos completar esas 800,000 personas, pues vamos bien. Mientras nosotros esperamos nuestros turnos, porque más vale que sea así, es decir, que las cosas sean bien hechas, que lo que abarque la campaña de vacunación los abarque de verdad, los abarque de manera consistente. Entonces, a exhortar a las personas a que acudan, a que chequeen en qué fecha le toca, que vayan preferiblemente al mismo lugar donde ya se colocaron, y que es así la primera dosis, y entonces pues ahora vuelvan. También él habló de la primera dosis para otra parte del personal sanitario, y así por el estilo. Creo que también maestros, etcétera. Es decir, completar la segunda dosis y aplicar mínimamente la primera dosis ya a algunos sectores. Y entonces después ya el próximo cargamento venimos con una primera dosis para otro grupo, y así por el estilo. Entonces, deseamos que todo esto transcurra con éxito, que fluya la información, que fluya la organización, que ya se sabe cómo operaron esos centros, entonces que se tome en cuenta la experiencia para ahora evitar situaciones que puedan ser incómodas, que la gente esté con el debido distanciamiento, que las cosas fluyan. Así es que nuestro deseo de que todo esto continúe de la manera más exitosa posible. Entonces, me quiero referir por otra parte, quiero tratar el tema de los rayos X en el puerto de Jaina. Estos rayos X, porque este es un tema importantísimo, y son de las cosas que los países dilatan por conflictos y una serie de cosas que nos crean muchos retrasos. ¿Hace cuánto tiempo que los contenedores debían ser escaneados en un 100% en Jaina? Hace tiempo que eso debió estar ocurriendo. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, porque el privilegio de información dio la oportunidad a una familia en la administración del presidente Hipólito Mejía de conseguir una concesión para estos rayos X. Me refiero a la familia Bochán Javier, que fue a la familia a la que se le otorgó esa concesión. ¿Ustedes recuerdan ese viejo conflicto judicial? Entonces, ellos contrataron a una empresa que suple estas máquinas, y entonces de manera exclusiva ellos iban a desarrollar esa función, cobrando por cada contenedor que fuera escaneado. Este contrato después pues fue negociado con el doctor Salomón Melgen. El mismo contrato de la señora Belinda Buchan, que era la representante de la familia, fue negociado con el doctor Melgen. Pero ¿qué ocurrió? Y en eso hay que saludar a todos los directores que ha tenido aduanas desde Miguel Coco para acá, porque todos en la justicia transitaron de manera coherente y sistemática el camino de oposición a ese contrato, que lo inició Miguel Coco. Pero por la misma línea se fue
Rafael Camilo. Se fue por la misma línea Rafael Camilo. Por la misma línea se fue Fernando Fernández. Por la misma línea, entonces, se fueron los otros administradores de Enrique Ramírez, se fue por la misma línea de Enrique Ramírez. Entonces, en definitiva, ¿cómo terminó esto? ¿Cómo terminó? El Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Constitución ese contrato. A partir de ahí, Aduanas quedó en libertad de actuar. Y entonces, en esta gestión, Eduardo San Lobatón ha conseguido algo pues sumamente beneficioso, porque la propia empresa que opera el puerto, Hit Jaina, ha donado los equipos a aduana para hacer esta inspección de rayos X, para escanear a cada uno de los contenedores. Entonces, aduana recibe los equipos, desde luego se encarga del mantenimiento de los equipos. Tal vez, me imagino que para el propio mantenimiento de los equipos se establecerá una tarifa por estas verificaciones, pero ya no será, digamos, un monopolio ni un negocio particular ese asunto de la inspección de rayos X en un puerto. Entonces, alguna gente se puede confundir y decir, pero ¿y cómo es que la misma empresa que opera el puerto hace una donación? O porque la principal interesada en el prestigio de ese puerto tiene que ser la empresa que lo opera. Es decir, quien quiere que ese puerto no sea usado para contrabando, para narcotráfico, para terrorismo, lo queremos todo, pero la empresa que lo opera, la empresa que se beneficia de esa operación, tiene que estar más interesada que todo el mundo en eso, porque cualquier cosa que se produzca por ahí afecta realmente su operatividad. De manera que eso yo no le veo nada que dañe, por el contrario. Y el director general de aduanas hizo un anuncio la semana pasada, cuando tuvo una comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio. El anuncio de que se podrán sacar mercancías de las aduanas dominicanas en 24 horas. Hasta ahora se ha agilizado un poco ese proceso y una empresa eficiente tal vez la puede sacar en 6 días con los procedimientos de aduanas. Pero Eduardo San Lobatón se ha propuesto reducir esos 6 días a 1 y que en 24 horas se pueda cumplir con todos los requisitos del lugar para que quien esté interesado en sacar sus mercancías en 24 horas, pues saque su mercancía en 24 horas. Y eso todo el mundo estará interesado porque abastece el comercio con mayor rapidez. No hay necesidad de usted decirle al cliente, mira, yo no tengo esto, pero ya está en aduana, ven en unos días. No, ven en unos días, no, esto está aquí. Eso está aquí, yo te lo puedo facturar y tú lo tienes inmediatamente porque ya eso está aquí. Eso está aquí y yo sé que lo saco en 24 horas. Entonces, esta donación fortalece lo primero,
fortalece lo primero. No sé qué va a pasar porque la empresa que tenía la concesión tenía equipos en este puerto, pero esos equipos por el conflicto no estaban en uso. Y además tengo entendido que son equipos móviles, que son 2 camiones de rayos X que pudieran movilizarse o renegociarse o lo que fuere. Pero en definitiva, este es un paso de avance que nos costó muchos años por un conflicto que había con el tema de un contrato exclusivo para los rayos X en los puertos dominicanos. Tengo que recordar que quienes se opusieron a ese contrato fueron los empresarios del país, que quienes pues recurrieron, que quienes llevaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional fueron las asociaciones empresariales de la República Dominicana encabezadas por el CONET, y que entonces el Tribunal Constitucional actuó en consecuencia con la sentencia 0137 del 2020. Entonces, esta sentencia atacó una resolución, la 10803 del Congreso de la República, en la que se aprobaba esta concesión, que esa resolución del Congreso del 15 de diciembre del año 2003. 15 de diciembre del año 2003, fíjense. 15 de diciembre de 2003, estamos en el 2021, más de 20 años que pudimos haber estado operando un puerto con la máxima tecnología, pero intereses que se pusieron de por medio hizo que esto dilatara. Pero ahora ha llegado la oportunidad y la tecnología que se va a emplear allí es una tecnología de última generación. Así que esperamos que esto dé los resultados que se necesitan. Felicitaciones entonces a Eduardo San Lobatón, el administrador de aduanas, por este logro. Bueno, por otra parte, y hemos estado insistiendo en esto, no porque querramos insistir, porque son temas que yo no lo traigo por los cabellos. No son temas que están escondidos y yo lo coloco en la agenda. Son temas que están en la palestra y están en primer orden, tanto nacional como internacional. El caso, por ejemplo, de una segunda decisión que favorece a Lula da Silva. Había una primera decisión, pero esa primera decisión era de un juez de la Suprema, del Supremo, que suspendió las condenas contra Lula da Silva. Ahora hay una decisión de el Pleno, de la mayoría del Supremo, que establece que el juez Moro actuó con parcialidad frente al caso Lula. Y eso no solo va a tener efecto en Lula, sino en todo el expediente Lavajato. Y el caso Odebrecht no es otra cosa que un ramal del caso Lavajato. Entonces, ya esto hace firme, totalmente firme, la anulación de estos procesos contra Lula da Silva, por lo que fue condenado nada más y nada menos que a 20 años de prisión, por cuestiones totalmente absurdas. Lo que ha ocurrido no restablece todo el daño que se ha hecho al nombre de esta persona, pero les reivindica, le da la oportunidad de demostrarle a sus seguidores, al mundo, que no es la persona que han querido proyectar como un político corrupto.
político corrupto, un hombre que maneja una de las principales economías del mundo. Estamos hablando una economía de billones de dólares. No le han presentado una cuentecita de $500,000 en ninguna parte, de $300,000 en ninguna parte del mundo. Y él es corrupto porque dos personas que se acogieron a una delación premiada, pero que eso incluso está siendo ampliamente cuestionado en Brasil, porque aunque el tema de la delación premiada en Brasil está regulado por ley, la gente está expuesta a mucho chantaje. Usted se imagina un empresario importante con sus empresas en peligro, con su familia sufriendo, con la posibilidad de perder su patrimonio y de ir preso, que pueda resolver su problema de manera tan sencilla como la siguiente: mira, fulano, dime que ese apartamento que está a nombre tuyo, porque está a nombre tuyo, era de Lula. Tú me dices que ese apartamento era de Lula y ya tú no tienes ningún problema, ni tu familia, ni tus nietos van a tener que recibir la noticia en tu colegio de que a ti te fuimos a buscar preso y de que tú lo vas a perder todo. Tú me dices que eso era de Lula. Ah, bueno, ¿y dónde yo tengo que decirte que eso era de Lula? Sí, eso era de Lula. Y punto. Pero ¿y cómo que la propiedad era de Lula y está a nombre tuyo? ¿Y cómo que la propiedad era de Lula y tú pagabas los servicios? No, porque yo la hice para Lula. Y eso era de Lula. Pero ¿y cómo que si eso era de Lula, se murió la mujer de Lula y los hijos de Lula no heredan esa propiedad que era del matrimonio? No, porque esa propiedad estaba a nombre de su dueño. Y usted sabe lo que es condenar a una persona a tantos años de prisión por una cosa como esa. Ah, no, pero eso está avalado en la palabra de este señor, que para salvarse de una investigación le plantearon esto y él dijo: con mucho gusto, porque ya yo estoy viejo y tengo problemas cardíacos, entonces me voy a morir en la cárcel y voy a dejar a mi familia en cuera. Entonces, no. ¿Dónde hay que firmar? Y firman. Lo otro pasó similar, y por dos empresarios que dijeron sí, esas propiedades eran de Lula, pero estaban a nombre de los que decían que la propiedad era de otro. Porque usted me dice: bueno, mire, esa propiedad está a nombre de fulano de tal. Fulano de tal es un testaferro de Lula. Ese es primo de él, ese fue empleado de una finca de él, y mire, está a nombre de un testaferro. Bueno, y eso es otra cosa. Pero ni siquiera a nombre de un testaferro, no, a nombre del mismo empresario, de la misma empresa que promovió el inmueble. Entonces, yo no sé quién entienda que por una cosa así se puede condenar a una persona. Entonces, las dos condenas que tiene Lula son basadas en eso y en esas cuestiones de las delaciones premiadas que, aunque están reguladas por ley, hay un espacio que se presta mucho al chantaje, y ustedes verán que alguna vez esa ley en Brasil va a ser revisada porque ha quedado sumamente cuestionada. Bueno, pero de ahí está el caso que también está en la palestra, sigue en la palestra y es primera página en nuestros diarios. El caso de lo que ocurrió otra vez ayer en el tribunal que está conociendo el caso Odebrecht. Ayer hablamos del tema, pero se iba a presentar un recurso de oposición del Ministerio Público a lo que ya hablamos. De lo que ya habíamos hablado es que las pruebas presentadas en idioma portugués, y nos referimos concretamente al caso de la prueba documental número 1. La prueba documental número 1, explicamos ayer, tenía 6 anexos. De los 6 anexos de la prueba documental número 1, el anexo 1
y el anexo 2 está en portugués. Anexo 1 es acuerdo con la justicia de Estados Unidos de la empresa Odebrecht, en la que hay una admisión de culpabilidad de la empresa. Eso está en portugués. Anexo 2 es el acuerdo de lenidad con la justicia brasileña. Eso está en portugués. ¿Qué ocurre? Ayer el Ministerio Público presentó un recurso de oposición y el Ministerio Público estaba alegando lo mismo que leímos aquí cuando hice reproducción de un mensaje que me llegó a través de Julieta Tejada, en la que se planteaba que esas delaciones estaban y que alguien las había excluido. Eso era lo que se planteaba. Y decía que como vi que el mensaje que me enviaba Julieta decía reenviado, era evidente que ella me estaba enviando un mensaje que le habían enviado y que el interesado en esclarecer esto no podía ser otro que Jean Alain. Es decir, ella me estaba reenviando un mensaje que le envió Jean Alain. Entonces, ¿qué pasa? Las juezas respondieron a este alegato ayer. Existe la posibilidad de que fueran sustraídas las delaciones. El tribunal dice que no existe esa posibilidad. Las juezas se preguntaron eso y se respondieron eso. ¿Por qué ellas dicen que no? Y lo dijeron a unanimidad. Bueno, porque al analizar que todas las pruebas estaban en orden, que se le puso folio, sello y se guardó de manera segura en custodia, además de que no habían saltos en los seriados de una página y otra, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo establecieron que las traducciones nunca fueron depositadas por el Ministerio Público. ¿Quién sacó las traducciones? Nadie las sacó, dicen las juezas. ¿Por qué nadie las sacó? Porque todas estas pruebas están numeradas y selladas. Entonces, ya yo dije que la prueba documental número 1 tiene 6 anexos. Que el anexo número 1 es el acuerdo con la justicia estadounidense, que eso está en portugués. Si ese es el anexo número 1 de la prueba, debidamente sellado y cosa, el anexo número 2 entonces debió ser la traducción, debidamente sellada y recibida. Y así por el estilo. Es decir, que no hay nada que esté saltado. Ahora, ¿cómo se estableció? ¿Cómo se firma? Entonces se establece el folio y una serie de cosas de las pruebas documentales. ¿Usted sabe cómo explicarnos cómo ocurrió eso? Un fiscal que está entregando las pruebas y la secretaria del tribunal, ahí en presencia de las partes, proceden documento por documento a verificar, a sellar, a foliar y a numerar. Y resulta que no hay salto. No hay el menor salto. Es decir, salto quiere decir que ahí no hubo una página que nadie se volara, que nadie sustrajera. Entonces, en definitiva, resulta que las traducciones nunca fueron depositadas, aunque se alega que existieron. Ahora bien, es que el Ministerio Público no tiene la menor justificación, señores, para que andemos con este expediente que lo que da es vergüenza. ¿Por qué? Porque el juez Ortega estableció mediante resolución una autorización para que el Ministerio Público fuera a Brasil. Y el Ministerio Público interrogara a quien tuviera que interrogar. Es decir, para que el Ministerio Público sustentase esto en base a sus propias pruebas y a su propia investigación.
y desechó esa oportunidad. Ahora hay otro tema que va a correr o puede correr la misma suerte. Ahora, fíjense que ya se cayeron los acuerdos en base a lo que se sustentaban las delaciones. Ya no existen como prueba. Ahora vámonos con viene el tema de las delaciones. ¿Cómo le puede dar validez un tribunal a una delación que hace una persona? Y cuando se pregunte, ven acá, como esta persona hace delación, ¿dónde está la firma de esta persona sobre esa delación? Ah, no, eso no está firmado. ¿Dónde está el membrete del tribunal ante el que esa persona hizo esa delación? El aval que le dio un juez a esto que esta persona... Ah, no, eso no está. Eso no está. ¿Usted sabe qué son las delaciones? Documentos sueltos y sin firma, atribuidos a unas personas que no hay manera de comprobar que esas personas dijeron eso. Pero ¿qué pasa además? Que como el juicio tiene el carácter público y contradictorio, se supone que esas pruebas tienen que ser contradictorias. Entonces no hay manera de que en un tribunal se coja un papelito. ¿Cuál es la prueba que hay contra esta persona? Este papel, que no tiene sello, que no tiene firma, no tiene membrete, no tiene nada. Entonces este papel dice lo siguiente. ¿A quién se le pregunta si dijo eso que dice en el papel? ¿Al mismo papel? No hay manera de hacer un proceso contradictorio con el papel. ¿Cómo un tribunal puede admitir eso? Eso ustedes pueden estar seguros que puede terminar corriendo la misma suerte de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y que nadie diga que estoy sustentando estas posiciones ahora, lo que fuere, porque han sido la misma de siempre y la misma desde que se inició todo esto, y ya ustedes saben cuáles fueron las consecuencias de esas posiciones. Fíjense cómo después ha salido todo a relucir, cómo se entretiene a la gente con una supuesta lucha contra la corrupción, que la gente la va asumiendo, porque a la gente desde que ve que hay un show, que apresaron un grupo de gente, que la llevan a la cárcel, que hacen los shows, creen que esa es la justicia. Y ese es el show. Ese es el show que te puede estar garantizando que no va a haber justicia. Porque entre más show tú ves que hay frente a un caso, menos sustentación hay para hacerlo valer ante los tribunales. Y esa es la experiencia. Esa es la experiencia. Y fíjense cómo ahora, a la hora de verificar cada una de estas pruebas, esto se ha venido desmoronando prácticamente de manera total. Entonces, esa es la situación. Ya veremos qué pasa. No quiero dejar de tratar brevemente, caramba, el caso de este señor, del señor José Altagracia Sánchez. Del señor José Altagracia Sánchez. Este fue el director del Instituto Técnico Superior Comunitario. Él dice haber renunciado por nada. Él renunció para la tranquilidad de esto. Pero está la denuncia de que prácticamente ahí era lo que popularmente se denominaba un matadero. Era un matadero, ¿no? Que hay varias denuncias de acoso sexual. Pero mientras por una parte está el tema del acoso sexual, que obligó a la renuncia del director del Instituto Técnico Superior Comunitario, por la otra parte está la renuncia de que la institución se entregó como un bien político a dos personas para que se las repartieran. Uno, ya usted sabe, con esta cuestión de pretender que eso era ahí para buscarme las oportunidades que tal vez
yo no había alcanzado, porque yo no soy un hombre que puede conquistar una dama, yo tengo que valerme de esta posición para imponerme, o lo que fuere. Entonces, por otra parte, está el tema del nepotismo. El tema del nepotismo. Yo veía unos datos que aportaba Adis Burgos, que trabajó este tema, la periodista Adis Burgos, que ojalá podamos conversar con ella, porque ella dice que este asunto, este instituto, se repartió a el señor José Altagracia Sánchez, que es el que renunció por los acosos sexuales, porque tenía, ya usted sabe cuál era el uso que le estaba dando a ese instituto, y son varias denuncias, y él no va a renunciar porque no estaba haciendo nada, él no va a renunciar porque iba a los cultos de su iglesia. Es decir, él no iba a renunciar por eso, él renuncia evidentemente porque las denuncias son fundamentadas, y el Ministerio Público dice que la va a investigar. Entonces, que este señor José Altagracia Sánchez, que era regidor de Santo Domingo Este, y otro regidor, el señor José Ramón Jiménez, son los dueños de esa institución. Sí, fue un patrimonio que se les repartió a ellos dos para que hicieran lo que le diera su bendita gana. Y entonces, dice que, bueno, el señor José Ramón Jiménez es el padre de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez. Entonces, como él no podía estar directamente por la condición de regidor, pone a su esposa, la nombra, dice que debido a los muros legales por haber sido elegido regidor, este dirigente clave de la campaña electoral puso a la que sería en su posición a su esposa y madre de la ministra de la Juventud, Iris Ramírez. Allí ostenta el cargo de asesora de rectoría y recursos humanos con un salario de 200,000 pesos mensuales. Pero como se trataba de una cuota política dividida, también convirtió la academia en una empresa familiar. En términos operativos, su trabajo por lo que... Bueno, entonces ella dice, en la nómina, Iris Ramírez Colón, madre de la ministra de la Juventud, ocupa el puesto de asesora del rector. La directora jurídica es su cuñada, Albas Iris Contreras Jiménez, con un salario de 110,000 pesos. El encargado de compra es su yerno, Kelvin Fidel Méndez Cuevas, que es el esposo de la ministra de la Juventud, que ese tiene un sueldo de 80,000. Jesús Rodríguez de Jesús, que es cuñado y está nombrado como mayordomo con un sueldo de 40,000. Nada que ver con las funciones del instituto, Nada que ver, un desastre total lo que hay allí. Un desastre total. Que vamos a ver a partir de esta experiencia lo que ocurre con esa institución. Cambio y fuera.